Siempre hay que enfrentarse a algún tipo de miedo. Intentad no haceros daño ni hacérselo a los otros. Y siempre hay una especie de excitación que va unida al miedo. ¡Que no se escape! ¡No lo dejes escapar! ¡Crúzate! ¡Eso es! Pásamela, pásamela. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Todo hombre sueña con ganar. Todos soñamos con llegar a lo más alto. La ruta de la seda desde el aire. La ruta de la seda atravesaba fértiles llanuras, imponentes cadenas montañosas e inhóspitos desiertos. Desde su extremo oriental, en la antigua capital china de Chang'an, la ruta comercial serpenteaba a lo largo de miles de kilómetros hasta Asia Central y más allá. Tras abandonar China, Kirguistán es una de las primeras paradas en la ruta de la seda hacia el oeste. Es un país de una belleza agreste. Las montañas cubren el 94% de la superficie del país. Los antiguos viajeros de la ruta de la seda veían jinetes a caballo en muchos lugares. Aquí llaman a los caballos las alas del hombre, ya que son esenciales para vivir en este entorno tan difícil. La impresionante destreza ecuestre de los kirguises debió ser evidente para cualquiera que fuera testigo casual de un trepidante partido de Kokboru. Se cree que el juego tiene más de 5000 años de antigüedad. Nuestros antepasados nos legaron este juego. Lo llevamos en la sangre. Todos los kirguises lo jugamos. Todos los niños kirguises lo juegan. ¡Vamos, adelante! El Kokboru, que significa lobo gris, requiere 2 equipos de jinetes y el cadáver de una cabra. Vosotros dos, bajad más. Jipis, Bakien, bajad. Kazu, baja y cógela. El objetivo del juego, que combina elementos del rugby, el polo y el fútbol, es meter la cabra en un círculo para sumar puntos. ¡Suéltala! ¡Vamos! Ser un hábil jinete lo es todo en esta competición. Hay que conocer al caballo, entender su carácter y su estado de ánimo. El objetivo del juego en el pasado era entrenar la habilidad y la resistencia de hombres y caballos. ¡Mi brazo! Así es como defendemos nuestro honor. Por eso jugamos, a pesar de las lesiones y las magulladuras. El Kokboru se originó entre los pueblos nómadas túrquicos, que se extendieron hacia el oeste desde China y Mongolia entre los siglos X y XV. Hoy se practican variaciones de este juego por toda Asia Central. Lo que algunos consideran el juego más peligroso del mundo surgió de la necesidad, cuando los nómadas tenían que perseguir a los lobos que atacaban sus rebaños. Durante miles de años, el pueblo kirguís ha llevado un estilo de vida nómada. Siempre desplazándose con las estaciones, de las tierras altas en verano a las bajas en invierno, para proporcionar alimento a sus animales. En primavera nos trasladamos aquí con el ganado. Y cuando llega el otoño, volvemos a la aldea. Aquí es imposible pasar el invierno. Aunque estas escarpadas cadenas montañosas eran un desafío sobrehumano para las caravanas de la ruta de la seda,
Las comunicaciones locales de pastores se movían sin dificultad por este difícil terreno. Mi padre era pastor, como yo, y cuando murió seguí sus pasos y continué viviendo aquí con mi propio ganado. Los movimientos estacionales de los nómadas dibujaron una red de caminos que contribuyeron a dar forma a la ruta de la seda en la región. Un estudio antropológico ha revelado que los antiguos caminos de los nómadas coinciden con las rutas comerciales trazadas posteriormente a través de las montañas de Asia Central. Mukambetov y su esposa Asenova llevan más de 2 décadas viviendo del pastoreo en las montañas. De niña solía visitar a mi abuela, que vivía en un lugar como este. Fue entonces cuando me enamoré de la naturaleza. Como sus antepasados, son autosuficientes. Obtienen leche y carne de sus propios animales. Nos gusta mucho este estilo de vida. Aquí todo es tranquilidad y espacios limpios y abiertos. Pero aunque muchas cosas siguen igual que hace generaciones, otras han cambiado con el tiempo. Antes solo utilizábamos caballos. Teníamos un carro tirado por caballos. Ahora tenemos un coche. Pero igual que los pastores nómadas de hace miles de años, la vida de Mukambetov y Asenova sigue el ritmo de las estaciones. Después de atravesar las escarpadas montañas, los viajeros llegaban aquí, al lago Issyk-Kul. Con 180 kilómetros de longitud, es el segundo lago alpino más grande del planeta. Era una importante parada en el recorrido de la ruta de la seda. Issyk-Kul significa lago cálido. Esta enorme masa de agua rara vez se congela, ni siquiera en pleno invierno. Hoy en día, las playas de Issyk-Kul son muy populares entre los lugareños y entre los turistas. Continuando hacia el oeste, dejando atrás el lago, las caravanas cruzaban la frontera con Uzbekistán. Aquí se encuentra uno de los puntos más importantes de la ruta de la seda en Asia Central, Samarcanda. La ciudad ha sido una encrucijada de culturas del mundo durante más de 2 milenios y medio. Varias ramas de la ruta de la seda se cruzaban aquí. Hoy, la histórica ciudad mantiene su papel como punto clave en la red comercial de Asia Central. Samarcanda alcanzó la prosperidad en el siglo XIV bajo el reinado de Tamerlán. Brillante general, invicto en combate, Tamerlán es uno de los hijos más famosos de Uzbekistán. En el siglo XIV estableció el vasto imperio timúrida, que abarcaba la actual Asia Central, Afganistán e Irán, haciendo de Samarcanda su capital. Con sus enormes puertas y sus grandes cúpulas revestidas de mosaicos, mármol y oro,
la majestuosa mezquita de Bibi Hanum domina la ciudad. Construida en 1399 para honrar a la esposa favorita de Tamerlán, es la mayor mezquita de este tipo de todo el mundo islámico. El proyecto de Tamerlán era tan monumental que el edificio empezó a hundirse por su propio peso. Y 5 años después de iniciarse la construcción, el proyecto se paralizó al morir el gobernante. Hoy, la mezquita se puede ver restaurada. Desde Samarcanda, siguiendo la ruta de la seda hacia el oeste durante una semana, los mercaderes llegaban a Bujará. Con más de 2 milenios de antigüedad, la ciudad es uno de los ejemplos más antiguos y mejor conservados de las ciudades medievales de Asia Central. Bujará era especialmente conocida por su industria textil y hoy sigue siendo una de las más importantes de Uzbekistán, con exportaciones a toda Asia y Europa. Aquí se vendía seda, algodón, cuero, alfombras y ropa, así como bordados en oro y metalistería. Muchos de estos oficios se siguen practicando en Bujará en los bazares que salpican la ciudad. Cuando se derribó uno de estos bazares para un nuevo proyecto urbanístico, un grupo de arqueólogos comenzó una excavación a gran escala en el lugar. Bajo la dirección del profesor Soren Stark, el equipo se ha adentrado en el pasado de Bujará, remontándose hasta hace más de 2000 años. Estamos ante los cimientos mismos de la antigua ciudad de Bujará. Una estructura que probablemente es la más antigua que se ha encontrado en el área de la ciudad actual y data de los siglos inmediatamente posteriores a Alejandro Magno. La vida era muy diferente en Bujará en la antigüedad. Había mucha más agua por aquí. Y este muro que tenemos aquí era probablemente una especie de dique que protegía el primer asentamiento de Bujará de las crecidas de un río caudaloso. Excavando por primera vez en pleno centro de la ciudad, el profesor Stark ha hecho notables descubrimientos sobre los viajeros de la ruta de la seda y lo que los traía hasta aquí. Todos estos pozos estaban llenos hasta arriba. Estamos hablando de un pozo de 7 u 8 metros de profundidad en el que hemos hecho todo tipo de hallazgos. Y suponemos que solo eran los desperdicios de un bazar muy concurrido. La gente simplemente cavaba fosas y tiraba allí la mercancía que ya no podía vender. El estudio de las fosas reveló nuevos y sorprendentes datos. Esto es el sueño de un arqueólogo. Hemos encontrado miles de pequeños fragmentos y algunos hemos podido restaurarlos hasta convertirlos en objetos casi completos. Recipientes de vidrio, piezas de vajillas de gran calidad. También hemos encontrado objetos de vidrio que se utilizaban con fines médicos, farmacéuticos o alquímicos. Un ejemplo muy interesante es este alambique del siglo X u XI, muy utilizado por los médicos para aplicar ventosas a los pacientes. Tiene algo que ver con la antigua teoría griega de que tiene que haber un equilibrio entre los líquidos corporales, y con el fin de lograr ese equilibrio se extraía sangre a los pacientes enfermos. Y esto es una prueba evidente de la transferencia de tecnologías que se producía a lo largo de estas rutas que eran utilizadas por mercaderes y comerciantes. Estos restos demuestran que la ruta de la seda facilitaba tanto el comercio como la difusión de ideas y conocimientos.
Bu Yifan, una estudiante, se ha incorporado al equipo para ayudar a documentar los hallazgos. Mi especialidad se centra en las regiones asiáticas, pero Asia Central es la que más me interesa. Cuando supo que había plazas libres en el equipo de excavación, quiso formar parte de él. Pensé, esto no me lo puedo perder, y me presenté. Fue una gran suerte poder incorporarme al equipo. Me encargo principalmente de los dibujos técnicos de objetos y restos arqueológicos. Igual que antaño, la ciudad atraía a viajeros que llegaban de muy lejos para vender sus mercancías. Hoy expertos de todo el mundo vienen a estudiar la fascinante historia de la Ruta de la Seda de Bujará. En la excavación, el equipo encontró otra pista sobre la extensión de la red comercial que cubría la Ruta de la Seda. No solo hemos encontrado estos magníficos objetos de cultura material, también hemos hallado, sorprendentemente, miles y miles de semillas de frutas. Las semillas, separadas de los escombros del pozo haciéndolas flotar en agua, ofrecen pistas de gran valor sobre la vida en Bujará en el siglo X. Hemos encontrado semillas de uva, de granada, de morera, de higos, de varios tipos de melones. Todo tipo de frutas que se producían localmente, pero también han aparecido semillas exóticas. Hay evidencia de pimienta negra, claramente importada del sudeste asiático. Tenemos pruebas de cilantro y de zumaque, probablemente procedentes de Oriente Medio. Para nosotros son especialmente interesantes, porque demuestran que una red comercial como la Ruta de la Seda no se limitaba a las rutas de las caravanas terrestres. Llegaba mucho más lejos al conectar con las rutas marítimas del Océano Índico hasta el sudeste asiático y el Mar de China. Estas pequeñas semillas cuentan en realidad una interesante historia de transacciones a larga distancia y de la complejidad de las interconexiones que ya existían en los siglos X y XI. Dejando atrás Asia Central, la Ruta de la Seda serpenteaba por Irán antes de llegar a Anatolia, la parte asiática de la actual Turquía. Como puente terrestre natural entre Asia y Europa, la región ha sido la puerta de importantes rutas comerciales a lo largo de la historia. Y debido a su posición estratégica, Turquía ha seguido siendo un importante centro de intercambio comercial entre Oriente y Occidente. En pleno corazón de Anatolia se encuentra Capadocia. Varias ramas de la Ruta de la Seda atravesaban la región. El comercio y los recursos de Capadocia eran muy codiciados, por lo que la región era invadida y saqueada con frecuencia, lo que obligaba a la población a buscar refugios seguros. ¿Y si alguien te ataca? Tienes que esconderte, tienes que sobrevivir, tienes que proteger a tu familia. No hay lugares elevados ni castillos. Los habitantes de la región encontraron protección en un lugar inesperado. Tenemos muchas ciudades subterráneas en Capadocia. Bajo el escarpado paisaje se extienden vastos laberintos de túneles excavados en la roca. Derinkuyu, que significa pozo profundo, es la mayor de estas ciudades subterráneas. Una red de claustrofóbicos túneles que serpentean a 85 metros de profundidad. Esta ciudad subterránea se construyó para ofrecer refugio. Y la seguridad está en el centro de todo. Estamos en el establo. Cada ciudad subterránea tiene un establo en la entrada o en la salida. Aquí se refugiaban gatos, perros, mulas y vacas. ¿Y por qué? Porque los animales tienen mejor olfato y pueden oír mejor que nosotros. Era como un sistema de seguridad. Su trazado está diseñado para tener ventaja sobre el enemigo. Los estrechos túneles obligaban a los posibles atacantes a pasar de uno en uno, haciéndolos vulnerables. No importa el número de soldados, la estrategia es más importante. Aquí se almacenaban alimentos y agua en tiempos de paz.
En las pequeñas estancias se podía dormir, cocinar, almacenar alimentos e incluso servían de aulas, permitiendo a los residentes refugiarse durante prolongados conflictos en la superficie. Aunque las ciudades subterráneas protegían a la población, los comerciantes que viajaban por la ruta de la seda también corrían peligro. Los bandidos atacaban con frecuencia las caravanas para robar sus mercancías. Cuando a principios del siglo XI los selyúcidas, una tribu turca, conquistaron Anatolia, sus sultanes trataron de sacar provecho del comercio. Repararon y tendieron caminos para garantizar la seguridad de los viajeros. También construyeron cientos de posadas llamadas caravasares. Los caravasares eran lo que en nuestros días llamaríamos hoteles, que servían para el alojamiento de los viajeros. Se encontraban cada 30 kilómetros, más o menos la distancia que se cubría en un día de viaje. El del Sultán Han no solo es el más famoso y mejor conservado de los caravasares selyúcidas, sino también el mayor de Turquía. Sus imponentes puertas se abrían al amanecer y se cerraban al atardecer. Los muros de la fortificación son muy gruesos, casi de 2 metros, para poder ofrecer seguridad a las caravanas. La puerta principal conduce a un patio con una pequeña mezquita en el centro. Está rodeado de espacios de almacenamiento abierto y pequeñas estancias donde podía haber cocinas o incluso baños. Aquí los animales y las mercancías estaban a salvo. Los mercaderes dormían en un gran salón al fondo del patio. Cada tarde se recibía en el caravasar a las caravanas que podían quedarse gratis durante 3 días. Hoy Sultán Han sigue recibiendo a viajeros llegados de todos los rincones del mundo. Vine por primera vez a Sultán Han en 2019. Para mí, la arquitectura selyúcida es la expresión más elevada del arte. Me parece la más impresionante y espectacular. La artista estadounidense Sarah Noah crea obras talladas inspiradas en este lugar. Su objetivo es montar aquí una exposición de arte que reúna a personas de todo el mundo, como en otros tiempos hacía el edificio. Este lugar era un punto de encuentro de gentes de todo el mundo, de diferentes culturas, que viajaban por la ruta de la seda. Se quedaban aquí 3 días y se enseñaban unos a otros a tocar un instrumento o compartían una idea filosófica. Y así, el pensamiento y el intercambio viajaban por este camino. Es muy emocionante que este espacio, aunque fue construido en el siglo XIII, siga vivo hoy en día. Cuando los viajeros regresaban a casa, compartían lo aprendido. Y sus relatos permitían que los pensamientos y las ideas se extendieran por la red comercial con la misma fluidez que las mercancías. El impacto más profundo se produjo en la cultura y el arte. Aunque desde una perspectiva externa puede parecer que solo era un viaje comercial, el viaje de la Ruta de la Seda era en realidad un viaje cultural. Entre estos intercambios culturales también había sistemas de creencias como el sufismo. El sufismo hace hincapié en la introspección y requiere la práctica de la meditación y la contemplación. En más de 1000 días de formación en régimen de reclusión, los adeptos aprenden la ética y los códigos de conducta de la orden. Una de las primeras cosas que se enseñan aquí es: comerás menos, dormirás menos, hablarás menos.
Una parte importante de la práctica sufí es la ceremonia del Sema. El objetivo de esta forma de meditación en movimiento es alcanzar un estado de profunda paz interior e iluminación. Las dos manos de los derviches giróvagos están en el aire, pero una mano, la derecha, recibe la gracia de Alá, que entrega a los hombres con su mano izquierda. El derviche no dice que todo sea para mí, dice compartámoslo, nos enseña que aunque yo no lo tenga, se lo daré a ellos. A través de la ruta de la seda, el sufismo viajó desde Arabia hasta Asia Central e incluso el sur de Asia. Y sigue floreciendo hoy en día aquí, en Estambul. Históricamente, la ciudad fue una de las paradas más importantes de la ruta de la seda y hacía las veces de enlace entre Asia y Europa. Hoy sigue siendo un importante nudo internacional de rutas comerciales terrestres y marítimas. Desde el año 330 después de Cristo, Estambul, entonces llamada Constantinopla, fue la capital del Imperio Bizantino. Una ciudad de inmensas riquezas. Constantinopla era conocida por el comercio de artículos de lujo. Delicadas sedas, especias, incienso y otros productos eran las mercancías más deseadas por los bizantinos. La riqueza de la ciudad también tuvo un profundo impacto en su cultura, dando lugar a la construcción de magníficos monumentos. Uno de los edificios más emblemáticos de la época es la Gran Catedral de Santa Sofía. Esta imponente estructura era un símbolo de la riqueza y el desarrollo tecnológico de Bizancio. Construida en el año 537 después de Cristo, durante el reinado del emperador Justiniano I, fue en su momento el edificio más grande del mundo y una maravilla de la ingeniería de su época. Querían mostrar su poder. Sus constructores reflejaron la riqueza del imperio en los colores, la armonía y las luces. Los suelos se pueden ver cubiertos de mármol blanco. A veces te parece que estás viendo las olas del mar. Y te das cuenta de que es un momento muy especial. Revestida con 30 millones de azulejos de oro y coronada por una gran cúpula, Santa Sofía fue la mayor de todas las iglesias cristianas, hasta la caída de Constantinopla en manos de los otomanos en 1453. Estos convirtieron la catedral en mezquita, añadiendo 4 torres con minaretes. Hoy, la mezquita de Santa Sofía es un testimonio fascinante de 2 religiones, la cristiana y la islámica. Bautizada como Estambul por los otomanos, la ciudad volvió a convertirse en la capital de un gran imperio. Como tal, cumplió un papel central en el intercambio cultural y económico entre Oriente y Occidente. Mientras mercaderes, viajeros, artistas y artesanos de Oriente y Occidente atracaban en los puertos de la ciudad. Con el extremo occidental de la ruta de la seda bajo su control, los otomanos empezaron a imponer elevados impuestos al comercio terrestre. Esto llevó a muchos europeos a hacerse a la mar para transportar sus mercancías. Al otro lado del mar Egeo, Grecia, situada a caballo entre Europa y Asia, desempeñó un papel fundamental en el comercio marítimo. En su apogeo, en el siglo V a.C., el Pireo, situado a solo 7 kilómetros al sur de Atenas, era el puerto más importante y la mayor base naval del mundo griego. Con el tiempo, los pequeños barcos que transportaban seda y porcelanas se convirtieron en grandes portacontenedores. Con un volumen de comercio cada vez mayor, el puerto a duras penas conseguía mantener el ritmo.
El principal reto es la insuficiencia y obsolescencia de las infraestructuras del puerto. En 2016, una naviera china se convirtió en accionista mayoritaria del puerto. En colaboración con la administración griega, se propusieron convertir el Pireo en una moderna reedición de la ruta de la seda entre Asia y Europa. Nuevas y gigantescas grúas permiten ahora atracar en el puerto a los mayores barcos del mundo. Pero el puerto recibió algo más que una modernización física. Había un gran atraso en la digitalización. Tradicionalmente, las operaciones en el ajetreado puerto se realizaban manualmente y en papel. En los últimos años, la dirección ha invertido mucho en innovación y tecnología, sobre todo en la terminal de automóviles donde trabajo. Esta terminal es uno de los mayores centros de tránsito de vehículos para el Mediterráneo Oriental, el Mar Negro y el norte de África. Transportamos unos 260.000 vehículos al año. En noviembre de 2021 implantamos un nuevo sistema de gestión integral, como lo llamamos nosotros. Este nuevo software tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la transparencia en el manejo de los vehículos. Ahora, los movimientos de todos los vehículos que llegan aquí pueden seguirse con toda precisión por ordenador. Gracias a estas mejoras, se ha eliminado por completo los papeles en el funcionamiento del puerto. Esta cooperación entre chinos y griegos es un gran ejemplo de cómo dos culturas diferentes pueden conseguir grandes resultados. La digitalización liberó todo el potencial del puerto, no solo en la terminal de automóviles. Me llamo Ioannis Georgopoulos. Soy el director de la terminal de contenedores. Esta terminal tiene un sistema operativo que lo controla todo. La carga, la descarga y la posición de los contenedores. Ahora mismo estamos procediendo a la carga y descarga de un buque. Esta terminal tiene una capacidad de más de 1 millón de TEUs. Cada año manipulamos unos 650.000 TEUs. Eso equivale a 650.000 contenedores de 6,1 metros. En pocos años, las mejoras en el sistema han multiplicado casi por 6 el tráfico de contenedores. Una nueva línea de ferrocarril parte de la terminal de contenedores y llega hasta Hungría, conectando el Pireo con varios países europeos. La cooperación internacional en el Pireo mantiene vivo el espíritu de la ruta de la seda. Tras miles de años de cambios, el puerto de El Pireo sigue desempeñando un papel clave en el comercio internacional y el intercambio cultural. Con más de 20 kilómetros de costa y una superficie de 5 millones de metros cuadrados, el Pireo es actualmente el mayor puerto de Grecia. Al otro lado del mar Adriático está Italia, destino final de la ruta de la seda en Europa. Situada en el corazón de una laguna en la costa del noreste de Italia, se encuentra la ciudad de Venecia. Su situación a orillas del Adriático convirtió la ciudad en una potencia marítima y en uno de los puertos comerciales más importantes de toda Italia. En su momento de mayor influencia a finales del siglo XIII, Venecia dominaba el comercio en el Mediterráneo. Venecia ha sido siempre un punto de encuentro para el comercio y la cultura entre Oriente Medio y Europa. Recibía mercancías por mar desde Oriente y las distribuía a los mercados europeos. Seda, cereales y especias eran las principales mercancías.
Uno de los viajeros europeos más famosos que recorrieron la ruta de la seda en la época medieval nació aquí, Marco Polo. Polo creció en Venecia, en una familia de comerciantes. En 1271, a la edad de 17 años, su padre y su tío lo llevaron con ellos en una expedición comercial. Atravesaron Asia Central antes de llegar a China, gobernada entonces por el poderoso Kublai Khan. Impresionado por el intelecto de Marco Polo, el emperador lo nombró miembro de su corte. Como consejero de confianza del emperador chino, Marco Polo pudo abrir nuevas líneas directas al sur de Asia, a Indochina y a los archipiélagos del Pacífico. Polo pasó casi 2 décadas comerciando y viajando por la ruta de la seda y dejó constancia de sus experiencias. Con su libro Il Milione, Marco Polo dio a conocer a los europeos las maravillas de Oriente y ayudó a promocionar el comercio y el intercambio cultural entre Europa y Asia. Cada vez más gente utilizaba la ruta de la seda para el comercio y Marco Polo jugó en ello un papel clave. Venecia iba a convertirse en algo más que un puerto comercial en la ruta de la seda. La ciudad misma pasó a ser proveedora de un bien de lujo muy demandado. La cristalería italiana era muy apreciada en el mundo antiguo por su exquisita factura. Ya en el siglo V a.C., el vidrio procedente de Italia llegó a China a través de la ruta de la seda. A finales del siglo XII, este delicado arte se había convertido en la principal industria de Venecia. En 1291, los vidrieros venecianos recibieron la orden de trasladarse a Murano, un grupo de islas cercanas, por temor a que sus hornos provocaran incendios en la ciudad. El oficio artesanal desarrollado aquí desde hace siglos sigue vivo hoy. El maestro vidriero más joven de Murano tiene 32 años y se llama Roberto Beltrami. Siempre me ha interesado mucho la artesanía y hacer cosas con las manos y el fuego. Y vi una exposición sobre el vidrio en un museo de Boston, en Estados Unidos, y me enamoré del vidrio. Vine a Murano y ya no me fui. Murano es el lugar del planeta donde se concentra la mayor maestría y el mayor control del material. La producción de vidrio ha sido siempre un oficio muy importante para las rutas comerciales de los venecianos. Y por eso la tradición artesanal del vidrio era un secreto muy bien guardado, probablemente porque generaba mucho dinero. El soplado del vidrio requiere el dominio de habilidades tanto técnicas como artísticas. Puedes hacer lo que quieras con el vidrio, puedes controlarlo y darle la forma que quieras. La parte más difícil, en mi opinión, para alguien que está empezando, es el proceso de sumergir el tubo de metal que estoy sosteniendo en el vidrio fundido dentro de un horno y sacar una capa de vidrio. Estás trabajando con un vidrio en su punto máximo de calor, así que es increíblemente difícil de controlar. Y eso solo se consigue con práctica, práctica y más práctica. Para mí, el vidrio es como un deporte de equipo, tanto si se trata de una producción de ritmo rápido como si es una pieza de encargo. La gente tiene que estar muy bien coordinada. El taller de Roberto atrae a estudiantes de todo el mundo. Soy de Líbano, de Beirut. El soplado de vidrio es uno de los oficios más antiguos de la región. Es una lástima que hoy esté a punto de desaparecer. Sueño con revitalizar este arte para hacerlo más abierto al mundo y en cómo modernizarlo.
Mis esperanzas y deseos para la tradición vidriera de Murano es que en el futuro haya gente con igual o mayor destreza que los viejos maestros, que ahora son todos muy mayores, para que esta tradición tenga futuro. Igual que las exportaciones de cristal veneciano se han mantenido hasta nuestros días, en otro lugar, un producto importado sigue impulsando una industria floreciente. La región de Como, a unos 300 kilómetros al oeste de Venecia, es el centro de la producción del bien que dio nombre a la ruta comercial. Antiguamente, la fabricación de este delicado tejido se restringía a China. Pero cuenta la leyenda que en el siglo VI, dos mercaderes disfrazados de sacerdotes sacaron de contrabando gusanos de seda del país. El clima adecuado, el abundante suministro de agua del lago de Como y el cultivo de moreras, el principal alimento de los gusanos, hicieron de Como el lugar perfecto para la producción de seda. A finales del siglo XVIII, Como ya era el mayor fabricante de seda de Italia. Hoy existen 800 empresas dedicadas al comercio de la seda en Como y sus alrededores. Juntas producen el 85% de toda la seda fabricada en Italia. Una de ellas es Mantero. La empresa fue fundada en 1902 por mi bisabuelo, Ricardo Mantero. Vino a Como porque sabía que este era un lugar muy importante para la producción de seda. Decidió establecer su propio negocio y crear una nueva empresa con un almacén de tejidos de alto nivel. Por supuesto, trabajar con tejidos de alto nivel en Como equivalía a centrarse en la seda. Lo que empezó como una pequeña fábrica de seda hace más de un siglo, abarca ahora una gran tejeduría, un taller de estampación y su propio equipo de diseño. Cuando Franco y su hermana Lucía se hicieron cargo del negocio familiar en la década del 2000, empezaron a asociarse con marcas de lujo. Se mantienen fieles a las técnicas clásicas. Estamos en la fase inicial de este trabajo. Se trata de una nueva interpretación de nuestra clásica dalia. La técnica es la acuarela. No lo hacemos todo a mano, por supuesto. También diseñamos por ordenador. La razón por la que decidimos diseñar esto a mano es porque realmente queremos conseguir un efecto natural. Por ejemplo, las flores son algo que a nuestros clientes les gusta mucho, que tengan ese efecto manual que no es tan fácil de reproducir en el ordenador. Y a veces esos pequeños detalles imperfectos que producen movimiento de las manos en el pincel es lo que realmente marca la diferencia. En cuanto terminemos con la fase de diseño, pasará a la fase de estampación. Ahora estamos en el área de estampación. Seguimos la técnica tradicional de estampar la seda. El diseño que hemos visto antes se ha dividido en capas. En este caso, tenemos 27 colores, así que hay 27 capas. Ahora está poniendo la tinta en la pantalla. A continuación, hay una espátula que la extiende sobre la pantalla. Como podéis ver, cada vez se comprueba que la pantalla está bien centrada. Y también que el resultado del estampado no ha quedado demasiado seco ni demasiado cargado. Para cada color hay que hacer todo esto. Como os podéis imaginar, cuanto mayor es el número de colores que tiene el diseño, más complicado es el proceso. Porque si con el color 27 hay algún fallo en el proceso, eso significa que hay que volver a hacerlo todo de nuevo. Así que la precisión es muy importante.
Esta hay que decir que es la mejor parte, porque vamos a estampar el fondo. Así que en este caso sí que vais a ver la diferencia entre el antes y el después. Después de aplicar cuidadosamente todas las capas de pintura, el pañuelo pasa por varias fases más, desde lavar el exceso de pintura hasta ablandar el tejido antes de que esté listo para la venta. Más de 200 técnicos y artesanos trabajan en Mantero, ejecutando las visiones de los diseñadores tanto digitalmente como a mano. Los productos de Mantero se exportan a todo el mundo, manteniendo el espíritu del comercio que siempre ha fluido en ambos sentidos a lo largo de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es una idea enorme. Y de hecho la seda figura en su propio nombre. Pero creo que la idea abarca mucho más que el negocio de la seda en concreto. Pero la seda es el hilo que conecta China y el resto del mundo. Hoy, marcas de lujo de todo el mundo confían en las fábricas de seda de Como para la confección de sus pañuelos, corbatas, camisas y faldas de seda. Muchos de ellos se han instalado en la cercana Milán. Desde el siglo XV, Italia ha contado con una vibrante industria de la moda. Y Milán se ha hecho merecedora del título de Meca de la moda. Eventos como la Semana de la Moda de Milán siguen atrayendo a artistas de todos los rincones del mundo. Ji Wenbo es uno de ellos. Como primer diseñador chino que participa en la Semana de la Moda de Milán, su éxito ilustra la esencia de la Ruta de la Seda. Desde su estudio en Xiamen, en el sureste de China, Ji Wenbo crea diseños que siguen conectando Oriente y Occidente 2000 años después de que las primeras mercancías e influencias culturales empezaron a circular por la Ruta de la Seda. Siempre he insistido en los elementos tradicionales chinos y en la historia y la cultura de China como fuente de mis creaciones desde hace más de 40 años. Así que llevé estos diseños a Milán, a la cima de la moda mundial. Diseñar es un proceso de comunicación e intercambio. Eso significa que, tanto si los intercambios son comerciales o culturales y de moda, creo que el desarrollo es mutuo. Sea cual sea el país, la comunicación y el aprendizaje son rasgos comunes a todos. Creo que en China, en lo que se refiere a tejidos y diseños, el aprendizaje y el intercambio a lo largo de los años nos han ayudado a mejorar rápidamente. Ji Wenbo sigue motivando a los diseñadores chinos a integrar la cultura tradicional china con la estética de la moda internacional, fortaleciendo el vínculo entre Oriente y Occidente. Espero que nuestra cultura y los futuros intercambios en diseño puedan extender también la nueva Ruta de la Seda al resto del planeta y mejorar el mundo en muchos aspectos, sobre todo en el económico y cultural, para las próximas generaciones en el futuro. La Ruta de la Seda floreció durante siglos, conectando Asia, Oriente Próximo y Europa como nunca había sido posible. ¿Qué la diferenció de otras rutas comerciales? ¿Por qué su nombre sigue resonando hoy? En su búsqueda de la riqueza, el éxito y la fama, los viajeros lograron lo que antes era inimaginable. Conquistaron las cordilleras más altas del mundo. Se enfrentaron a los desiertos más inhóspitos. Cubrieron enormes distancias
y cruzaron peligrosos océanos. Lo que empezó siendo un puente para mercancías valiosas se convirtió en algo mucho más grande. Una red interconectada por la que viajaban ideas, culturas y religiones. Y así hoy, el legado de la Ruta de la Seda ha llegado mucho más lejos que las mercancías que transportaba. Una nueva oleada de proyectos de infraestructuras sigue los pasos de aquellos que abrieron el camino. Y demuestra que el espíritu de la Ruta de la Seda se mantiene fuerte y duradero, como el precioso tejido que le da nombre.